Ok. O sea, hasta ahí vamos. Correcto. Bueno, a ver, una tercera. Pero sí te voy a pero ahora sí, gracias a ti, vamos a hacer, que ya sabemos cómo empieza, cómo empezar. No, no, entonces, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo te puedes? Tu aplicación en los doctores, eso a veces, pero ahora sí, la base de algo tenemos que crear. Hicimos algo, de su forma, en esa ¿qué tenía? Ahí, ¿cómo se llamaba? Y el usuario, podemos hacer la persona, es un nombre de usuario, mandarse y que la base de la registro que tiene esta usuario. Si no lo tiene, ahora lo vamos a hacer esa función de la exacto. Ya está la aplicación. Está recibiendo la persona y luego se va con el golpe y el golpe va a pasar. Entonces, le tiro de nuevo. Si encuentran eso no pueden. Ahora bueno, casi todo cambiará nada más, pero vamos a voy a empezar.
¿Qué más debe tener? Y luego, ya digo que es una esta no es una de histórico. Por eso es que la que yo datos no se deben mandar al final. ¿Y qué nombre? No, ¿qué para? Toma, a lo mejor si esto fuera probablemente, a lo mejor lo que bueno, yo creo que era de cobrar, ya la guardaba, que para nosotros se arrastra, en la cama.
Fue lo mismo, porque también más. Entonces, y eso que es correcto. ¿En dónde? En el sábado. Ahí tú lo vas a utilizar porque no. Deberé. No, la conexión. Y hay que y ese camino. Bueno, ya me ve. El tipo de y le vamos a dar una herramienta que por ahí va. Más bien, es lo que sí, es lo que arriba. ¿Qué es el ese pues? Yo lo que le estaba diciendo es que ya vas a mañana. Hay otros tipos de no sé si se acuerdan. De la ciudad de los tipos de policía, por ejemplo, de pagar.
hacer la consulta. ¿Qué viene? ¿Cómo se Ajá. Más o menos. A ver, a ver, aquí. ¿Quién se conecta? Sí, sí, sí. ¿Se conecta? Pues, en este caso, vamos a pedir cómo ya no. Bueno, yo también vamos a ver. Pero bueno, hay usuarios. Vamos a y vamos fíjense, para hacer. Aquí lo que habla y bajar aquí ponemos los campos y yo nada más un solo campo bajo todo y se pone el campo. ¿Sí? Eso no es todo. Los campos. Ahora, podemos, puede, mira, allá arriba, eso ya es me regresó todo. Donde está después, en la fecha, ya le dije, y ahí tengo, claro, nombre de la mira, dale donde y agrega
Si tú eres, ahí está ¿dónde dice? Ya dejé. Porque no está. Váyase arriba. ¿Listo? Mostrar los valores. Y la cosa. Ahora sí. Y ahí está. Pregunta, ¿qué pasa si el usuario todo esto? No se trajo agua. Los productos. Y aquí lo único que otra vez. Ahora, ah, donde dice, ¿por qué tú qué? No les creo. Pero bueno, pero eso puede. ¿Eso qué quiere? Eso no puede. Si fuera hacer, si fuera hacer, más, si fuera SQL Server, entonces, bueno, yo puedo, necesito datos, todos los países, ¿ok? No vas a decir, ¿cómo le exacto? Nada, que no, funciona.
usuario, square, ajá, por ejemplo, igual acá. Mira, listo, aquí no lo puedo esto es ¿qué más? Ajá. Pero no, ¿qué es de el tiempo? Yo como pero sí, pero más aquí, el usuario, ajá, no es así, pero no siempre tú lo que necesitas es mandar lo que escribió. ¿Dónde te lo mando? Ah, sí, te lo mando en usuario FIFA. Cuando esto se ejecute la función, cuando alguien te mande llamar, le va a poner login, paréntesis, checkbox 1, y lo que sea. Digamos que la reemplaza. ¿Qué es correcto? Yo le pongo los valores. Miren, hay y que yo justo, ¿por qué? Vale, y esto por favor. Miren, ahora sí, todos los valores. Simplemente pueden usar. Eso es una bueno, que no son. Tendrían que entonces una forma justo todo eso, de plaza, lo voy a estar como. Esto es importante. ¿Qué quiero ver? Lo que pasa es que esto espera.
como lo ¿qué bien está aquí? Ah, pues es aquí. Fíjate. Bueno, a esto, a esto, ¿cómo le llamamos? Que recibe la consecuencia, pero parámetros. Entonces, lo que tienes que ver qué objeto. Exacto. Yo le pongo CL2, punto, y le pongo A. ¿Cuántos parámetros? Tantos como parámetros. En primer lugar, y este corresponde al usuario. Es para que se valor en la vida. Impacto. Solo para que impacto. O sea, no importa si aquí se lo visual. No para el visual. Usuario. Yo lo pongo como. Eso le hace un texto. ¿Qué valor es la lo que llama punto? Ahora le cambié. Aquí le podría valor 1 para nuestro título. Entonces, aquí, así, así que le pongo. Se diga, muy bien.
¿Funcionaría igual? No, ¿Por qué? porque lo primero que se hace es matar y llamar y luego el paso. Ah, entonces, usuario, ah, es más fácil. ¿Por qué? En realidad, solo es para yo le sabes y lo que me manda aguas con esto, revisen, no importa, ¿qué sigue? El resto ya decimos, ¿ok? Aunque falta el dato, no, exacto. Si quieres ir más, y ahora sí, punto open, ¿qué más? Le digo al dato, luego teléfono, cierro mi cola, no, tú dices algo, en el ejemplo pasado, aquí no puedo hacer, porque el inglés, ajá, pero se supone, que yo, que si bueno, si no me encontrar, si no encuentro, bueno, entonces, misterio que punto, punto, eso es lo que me va a regresar, eso es lo que va a regresar, pruébenlo,
Muy bien, si llegan les importa que cuando es importante su función. No nada más la antes de que trabaje bien. Bueno, ¿qué sigue entonces? Dudas hasta ahí. Ok. Ya resolvimos. Asumiendo que se nos muestra de los contactos en una lista. ¿Qué la pusieron? Nombre y teléfono. Aquí es que valor. No es que me la aplicación con la sangre. Luego nomás son para televisión. Entonces, no hay cosas que esto es para la teléfono de contacto. Yo creo que vea sus datos para mostrar. Ajá. Sí estoy de acuerdo con usted, pero quiero partir. ¿Cómo le hago para exacto, y podría ser entonces busca qué debe de recibir. Debe de traer todo. Más nombre, qué tipo de la función.
No, porque hay no, no, from the back. Pero, usando coma, coma, teléfono, no, the back. Anda. Bueno, ¿le duermes? Hay que ver. ¿Qué más? Vale, pues. Como tú quieras, que no, no. Le tenemos que mandar. ¿Qué más? Más de veces que me decías. Y hasta dónde. Con los objetos. Ahí está. Configuro. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se llama? No.
Esta sesión vamos a terminar ahí. De ahí vamos a encontrar nombre, municipio de si me traigo una lo único que van a hacer es llenar esto de información y de información. Exacto. Nombre. La primera es nombre. Coma. Exacto. ¿Cómo se no puedo bro? ¿Cómo se llama? Necesitamos porque me quiero que aquí son dos grupos, porque todos los que están ahora sí, sí, copiar. Ok, sí, ¿vale? ¿Qué datos? Nosotros, de, entonces, se fijan, es específico de la atención del grupo compañero. Lo único que tenía, cuando están constituidos, correcto.
Dice, el motor gracias por acá nosotros estamos lo primero sí, no, en nuestra sala lo contrario, pero la primera si tú quieres lo puedes poner no bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, ahorita revisamos. Estos roles a los hagan la a ver, acá ¿cuál es la siguiente? El fíjense, en la aplicación, ya estamos entonces, ¿qué necesito pasar? Pasando el ¿y qué me debe preguntar? Gracias. No debe es la pregunta. ¿Cómo sería la situación? ¿Sí o no? A ver, detalles otra.
¿Qué me debe de nada? Me debe de por recibir. Ajá, la función es un dato. Si puedo resaltar esto proximal, esto rojo, pues, igual a, aquí sí va a ir, y le agrego este parámetro. Pero sería, aunque ya, está algo más. Por ahí lo pruébelo, por favor. Pero bueno, ahora,
perdónate. Vean, acá le digo, como una para saber. Si alguien no se acuerda cómo se hace una consulta, ¿para qué se usa una consulta con join, Miguel? ¿A qué se refiere eso de join? ¿Eso te acuerdas? ¿Unir qué? O sea, es correcto, pero ¿para qué se usa? Para que cuando tú ejecutas una consulta puedas traer información de dos tablas o más al mismo tiempo. Vamos a crear nuestra consulta. Le damos crear. Otra vez diseño de consulta. Hay que arrastrar las tablas que quieres. Y fíjense, ya nos puso una unión, ya nos puso el join solito access. ¿Por qué creen que se lo puso? Porque el nombre que le pusimos al campo en la tabla contactos coincide con el nombre en la tabla países. Puede pasar que a lo mejor en la tabla contactos le pusiste ID país y en la tabla países nada más le escribiste ID. Entonces no te lo pondré automático. Borra esa línea, Víctor, que te puso ahí, por favor. Dale clic y suprimir. Ahí está, suprimir. ¿Qué pasa si no te la hubiera puesto y tú quieres unir manualmente eso? Bueno, te vas al campo ID país de la tabla contactos. Primero la de contacto, hacia abajo. Ahí está. Y arrástralo y suéltalo encima del otro. ID país de la tabla país. Y ya, te pone la letra. ¿Ok? Ese es un join normal. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer un left join o un right join? ¿Qué es eso de left join y right join? ¿Se acuerdan? Unir a la derecha, unir a la izquierda. Un join normal como este lo que hace es que solo te va a traer la información si todos los datos, o bueno, todo el renglón de la tabla 1 coincide con algo en la tabla 2. Por ejemplo, mira, ahí baja todo lo de contactos, por favor. Con el asterisco, nada más ponle asterisco. Ahí, asterisco. Y de este lado baja el nombre del país. Y ejecuta tu consulta. Ahí está. Esos son el número de registros que tenías originalmente en tu tabla contactos, ¿no, Víctor? Eran todos. ¿Qué pasa? Mira, abre la tabla de contactos por separado tantito. Vean cómo le regresó 5 registros. Esa es la tabla ya, ok. Al último registro que dice Pablito, en ID país ponle un 20. Él no tiene un país con el ID 20, ¿están de acuerdo? No lo tiene. Ahora, vete a tu consulta, por favor, otra vez. Si quieres, no cierres esta. Y vuelve a ejecutarla, por favor. ¿Qué pasó con ese renglón? Ya desapareció. Porque un join normal lo que hace es que si la información de una tabla coincide bien con la de otra, lo incluye en el resultado. Si no coincide, ya no lo incluye. Y ahí, como este contacto tenía un país que ya no existe en la otra tabla, no nos muestra ese registro. ¿Ok? Ese es un join normal. ¿Qué hace un left y un right? Bueno, tú puedes decidir, ok, yo quiero que me traigas todo lo de la tabla contactos, sin importar si existen en la otra. Entonces haces un left join. Aquí no lo vamos a ocupar, pero vamos, si quieren vamos a verlo. Vete al diseño de consulta, por favor. Y dale doble clic sobre el join, sobre la línea que los une. Bueno, entonces nada más un clic o botón derecho. Ahí te debe abrir una ventana nueva. O no se te la abrió a ti allá y no la estamos viendo acá. Ok. Ahí está, te abre eso. ¿Y qué te dice? El 1 es el join normal, incluir las filas donde ambas tablas coincidan.
¿Cuál quiero aquí el otro? A lo mejor que se traiga todos los registros de la tabla contactos y aquellos de países que coincidan. Selecciona el 2, por favor. Dale a aceptar. Y corre. Vean, inclusive hasta le puse una flecha. Ahora, ¿qué hizo? Ya me vuelve a incluir el registro. Me dice, oye, estos son tus 5 registros de la tabla contactos y en país no existe el país, pues te lo dejo vacío. ¿Ok? Y el right join sería lo contrario. ¿Ok? Aquí no vamos a ocupar ni left ni right, no tiene caso. Regrésale al normal. ¿Ok? Por favor. Y listo, vemos el SQL, que es lo que necesitamos. Ahí está, así funciona. Y el SQL es un select contactos o select asterisco, coma, países.país from contactos inner join, países on contactos y de país igual a país y de país. Eso es lo que va a cambiar en mi consulta. Si no sabes hacer ese join, porque a lo mejor no lo conoces, copia esta consulta y pégala en Visual Studio y se acabó. ¿Dudas en eso? ¿No? Ok. Entonces terminen su consulta, por favor. Esta función debe de incluir los países. Entonces, ¿cómo quedó la consulta, Víctor? Select asterisco. ¿Qué es contactos punto asterisco? ¿Qué más? ¿Cómo lo tengas? O bueno, como quedó en Access por si lo copian ellos. ¿Cómo sería? ¿Qué le faltaría entonces, Víctor, a nuestra consulta? El web. Exacto. Y ese aquí está ya, ¿no? Where ID contacto igual a esto. Ahora, vean cómo, digo, en mi caso es porque le pongo un poco grande la letra para que la vean. Eso es incómodo, ¿no? Estar viendo tu consulta así, tenerte que estar moviendo en la pantalla para llegar de izquierda a derecha. ¿Cómo puedo resolver eso? Esto nada más es visual. Si quieren que no quede así, pónganle aquí un arroba y le pueden dar enter donde ustedes quieran. ¿Ok? Y eso hace que sea un poco más fácil leerla en la pantalla, sin tenerme que estar moviendo de izquierda a derecha para estar recorriéndolo. Yo le di enter justo después del from, en el inner y en el where. Le puedes dar el enter donde tú quieres. O sea, tú lo puedes cortar. Yo nada más dije, bueno, arriba está la parte del select, abajo está la del inner join y luego está el where. Esta es la función detalle contacto. Por ejemplo, ya nada más que les funcione. Si les funciona bien con su inner join, ¿qué les debe de regresar? Lo mismo que hace rato, más la columna con el nombre del país. Insisto, si algo está mal en su select, pregúntenselo a Access para que les ayude. El inner join luego es medio confuso, esa parte de inner join, pero bueno, si lo sabes hacer. Si sabes hacer tus consultas usando los alias, como nos estaba dictando acá Víctor, pues mucho mejor. Pero si no, resuélvelo como para hacerlo, pero esto ya lo resuelve. Muchas gracias. ¿Ese después de contactos es el punto? ¿Punto asterisco? ¿Cuál, perdón? Select contactos punto asterisco. Ajá. Es que ahí yo le pude haber puesto select, ID contacto, coma nombre, coma teléfono, coma correo, coma ID país, todo lo demás yo le puse eso. Si no te coincide, cópiala de Access. Haz la consulta como la hicimos ahorita en Access, cópiala y pégala. No la copies de la mía, hazlo tú. Cuando hagas tú tu base de datos y tu tabla en tu proyecto, pues no vas a tener un SQL que copiar. Ahí se lo pides a Access o se lo pides a quien tú quieras para que te ayude a hacerlo, ¿no? Pruébenlo que les funcione.
¿Ya quedó? Sí, pero no me está regresando el nombre del país. No estoy mandando la ID. ¿Qué te falta entonces? Ese no lo estoy proyectando, pero la copia de Access. Te vienes acá y la pegas. ¿Y ya? Esta consulta yo no la hice, la hizo tal cual Access. Entonces en la consulta ponemos La que tú quieras. Digo, si tú la escribes y la escribes bien, te funciona. Si no sabes escribirla, hazla en Access, copia el SQL de Access y lo pones aquí. Ya nada más le cambias lo que necesitas cambiarle. Aquí a una interrogación. Y ya. Pero digo, al hacer el orden. Para agregar un contacto, ¿qué necesitamos? Mandarle a la función. ¿Qué va a hacer agregar un contacto? ¿Va a meter datos a dónde? Directamente ¿Pero a qué la tabla? base de datos. ¿A qué? No. Va a meter los Usuarios datos. para entrar, ¿a qué tabla va a mandar la información? En general va a mandar la de usuarios y a la de No. contraseña. Usuarios es la tabla que usas para hacer un login y es todo. Abre tu base de datos, no la tienes tú. La base de datos de usuarios solo tiene 2 columnas, usuario y contraseña. ¿La de qué? Contactos. ¿Qué datos necesitas mandarle ahí para agregar un nuevo registro? Nombre, teléfono, email, edad y país. ¿Y el ID contacto no es que mandas? Exactamente, es autonumérico. Entonces vamos a crear una función que haga eso. Pero eso es lo que yo le voy a mandar. ¿Qué me va a regresar? Para que yo sepa si agregó uno o no. ¿Cómo puedo saber si lo agregó o no? No, propiamente. Cuando ejecutas una función de ¿Regresa el agregar- ID? No, tampoco. Cuando tú ejecutas una función, o bueno, una función de estas a la base de datos para agregar, modificar o borrar, nos va a regresar un número, el número de renglones que afectó en la base de datos. Entonces yo puedo aprovechar eso para decir, si me regresa un 0 es que no logró o borrar o agregar o modificar. Y si me regresa diferente de 0, quiere decir que sí pudo agregar, borrar o modificar. ¿Qué tipo de datos sería entonces? Un int, correcto. Entonces vamos a ponerle web method public int y de nombre le ponemos agrega contacto. ¿Ok? Y aquí van los parámetros que esta función debe de recibir. ¿Qué parámetros debe de recibir? Un nombre, correcto, ese es string entonces. ¿Qué más? ¿Ese qué tipo de dato es? ¿Entero el teléfono? Le pusimos string también. String, teléfono. ¿Qué más? Correo, string, correo. O email, como quieran. ¿Qué más? ¿Qué más da? El país. Antes nos falta otro dato. Edad. ¿Ese qué tipo de dato es? Contacto, ¿no? No, contacto no. Edad es entero. Edad era entero, era un número entero. ¿Y cuál era el otro? País. Aguas. En país, ¿qué vamos a pasar? ¿Un string o un entero? El ID, porque en la base de datos se guarda, en la tabla de contactos, ¿qué se guarda? Un ID. Entonces necesito pasar un entero. ¿Por qué? Porque el ID está relacionado con la tabla de países y es el ID que va a llamar a todas las. Ve tu base de datos, abre tu base de datos, tu tabla de contactos. ¿Qué trae? ¿Trae país en texto o país en entero? ¿En qué? En entero. Entonces tienes que pasarlo en entero. Aquí es lo que vas a meter, no lo que vas a sacar. Cuando querías sacar, sí querías el texto del país para mostrarlo, pero aquí vamos a meterlo, entonces necesito un entero. ¿Ok? Ahora,
¿qué necesitamos aquí en nuestros objetos? ¿Se acuerdan que les decía? Siempre que sean consultas que me traigan información, voy a ocupar los mismos 4 objetos. Acá voy a traer información o voy a enviar información o modificar información. Enviar o modificar, agregar. Entonces no voy a ocupar los mismos 4 objetos. ¿Qué objetos creen que sí necesito? Vamos a revisarlos. ¿Necesitaré la conexión para la base de datos? Sí. ¿Necesitaré el command para que ejecute instrucciones? Sí. Si no, ¿quién le va a hablar a la base de datos? ¿Necesitaré el adapter para traducir información que voy a recibir yo? Sí. No voy a recibir, voy a agregar. Al ¿Y contexto, necesito un dataset para meter la información que recibí? No. Entonces, solo necesito los 2 primeros. Ahí está. Luego, ¿qué va a regresar la función? Un entero, ¿no? Entonces voy a declarar aquí un entero. Y le voy a poner res de resultado y que sea igual a 0 ahorita. Eso solo es para el resultado que voy a regresar. Ok, vamos a ver qué más me sirve de mi función de arriba. ¿Necesitaré abrir la conexión? O sea, decirle la ruta. Sí. ¿Necesitaré decirle qué tipo de, bueno, qué conexión va a ocupar? Sí. También. ¿Necesitaré decirle qué tipo de instrucciones voy a enviar? Sí. Sí, porque van a ser SQLs. ¿Necesitaré mandar un SQL? Sí, también. Ok, entonces me llevo esto de momento. Sí. ¿Qué va a cambiar aquí? ¿Qué tendría que cambiar aquí? Vale. No estoy compartiendo, profe. Se dejó de compartir. Esperen entonces un segundo. Sí. ¿Qué está? Gracias. Está sacando. Consulta. El command text, ¿no? ¿Cómo se hace? Vamos a agregar contacto. ¿Qué es? Cuando vas a agregar datos, tenemos 3 tipos de consultas o de SQLs para modificar la base de datos. Tenemos el insert, el update y el delete. Aquí que vamos a agregar, ¿cuál ocupamos? Insert, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería este insert? Insert into. Insert into, ¿qué? Nombre de la tabla, ¿no? ¿Cómo se llama la tabla? Contactos. Contactos. ¿Qué más? Y el nombre de los campos, ¿no? Que es nombre. Ok. Teléfono. Nombre, coma, teléfono, Email. coma, email, Edad. ID país, ¿no? y ahí está. ¿Ok? Faltan los valores. Ajá. ¿Qué más? Va. Los values. Values. Y eso va entre signos de interrogación. Ajá. ¿Cuántos necesito? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Algo así sería mi select, bueno, perdón, mi SQL. Ya ustedes lo prueban que funcione, pero seguramente insert into, contactos, los campos, y aquí están mis valores. ¿Y qué me hace falta ahora? Decirle Los parámetros. Exacto, reemplazar todos estos signos de interrogación. Le ponemos entonces cmd parameters punto add with value y empiezo a reemplazar todos y cada uno de ellos. ¿Cuántos necesito? 5, correcto. Entonces vamos a ponerlos. Ahí está. Recuerden aquí, los nombres que van entre comillas solo son para que ustedes sepan qué está reemplazando. ¿En qué orden debo de poner estos?
Pues como van a Conforme el ¿Cómo quieras van aquí? sobreescribirlos. Ajá. Primero nombre, luego teléfono, luego edad. Si inviertes el orden de alguno de ellos, te va a guardar la información en un campo diferente o inclusive te puede mandar un error. Puse arriba el nombre. te va a poner la contraseña en el usuario. Correo. Hola. ¿Quién busca? A Fabián. Fabián. Que te buscan, dice. Ok. ¿Qué más me hace falta ahí? Ahí le puso doble coma. Sí, quitarle la doble coma de entrada. Ok, gracias, Fabián. ¿Qué más me hace falta? Vean, contra las que teníamos antes, yo ya no necesito un data adapter para decirle qué comando ocupar. Entonces lo que necesito hacer es abrir la conexión, ejecutar mi consulta y cerrar la conexión. ¿Se acuerdan que les había mencionado la vez pasada que algo muy importante es tener el mínimo tiempo posible la base de datos abierta? En estos tipos de consultas es donde es más importante todavía. En las de Select sí es importante, pero bueno, si lo dejas un poco más de tiempo no pasa nada, porque no estás bloqueando la base de datos. Si lo haces en un insert, en un update, en un delete, bloqueas no toda la base de datos, pero sí un bloque de registros de una tabla, y eso pudiera provocar que otros usuarios no puedan ni siquiera consultar información. Entonces, abro mi conexión, open. ¿Cómo ejecuto mi consulta? Le pongo res es igual a cmd punto, y esta función execute non-query ejecuta un no query. Un query se le conoce a cuando haces una consulta que te trae información. Aquí yo voy a ejecutar algo que no es una consulta, solo son instrucciones. ¿Eso para qué sirvió? Para ejecutar este SQL que está aquí. Pero no me va a regresar datos. Esto va a ir a hacer una acción en la base de datos. ¿Cómo se llama? Ah, no, ya, así nada más, perdón. ¿Cómo se llama? Y cierro la conexión. Y listo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer para ejecutar una función que agregue registros a la base de datos. El execute non query va a ejecutar este SQL que está aquí y me va a regresar en una variable, bueno, yo ahí le puse res, pero me va a regresar el número de registros que afectó. O sea, cuántos registros insertó a la base de datos, o cuántos registros modificó, o cuántos registros borró. En este caso, ¿qué me regresará? Imagínense que si lo logra insertar, ¿qué me regresará en res? ¿Cuántos registros estoy insertando? Uno. No, uno. Registros es solo uno. Solo estoy agregando un registro. Entonces, si todo funciona bien, la respuesta de esta función debe ser un 1. Si no, me debe de regresar un 0. Quiere decir que no pudo agregar registros a la base de datos. Pruébelo, por favor, a ver si funciona. Y queda para ustedes que terminen las dos funciones que nos restan. La función de borrar y la función de editar. ¿Qué es lo que va a cambiar en esas dos? Nada más el SQL. Piensen bien qué va a hacer. Por ejemplo, la de borrado. ¿Qué datos le necesitas mandar a la de borrado? ¿Necesitas mandarle el nombre, el teléfono, el correo, etcétera? Con el puro ID y borras ese ID. O otro dato importante, bueno, esto ya lo han de haber visto ustedes cuando vieron bases de datos. Cuando vayan a ocupar un insert, perdón, no un insert, cuando vayan a ocupar un update, ¿qué hace el update? Se actualiza. Para
actualizar un registro de la base de datos. Y cuando vayan a ocupar un delete, ¿qué hace el delete? Elimina un registro. Bueno, como regla general, siempre que vayan a poner un SQL que haga un update o un delete, siempre tiene que haber un where. Como regla general, puede haber excepciones, pero como regla general es siempre que vayas a ejecutar un update o un delete, va un where. Si tu consulta la pones con delete asterisco from contactos y no le pones un where, ¿qué va a pasar? Voy a borrar todos tus contactos. Entonces debería de ser delete asterisco from contactos where ID contacto igual a algo. Si tu update o tu delete no llevan un where, está mal. Imagínate que te vuelves todo. Imagínate que ejecutaras así, que trabajaras ya en un banco y vas a hacer una actualización del saldo, es más, sí, la actualización del saldo de un cliente. Y le dices, pues tú retiraste 1,000 pesos y te van a quedar 200 pesos en tu cuenta. Y le pones que actualice de los clientes el saldo igual a 200 pesos. Si no le pones un juego, ¿qué pasaría en ese banco? Todos los clientes de ese banco en ese momento, su saldo se va a 200 pesos. ¿Y qué crees que te pasaría? ¿Manda? Si te va bien, te despiden. Y eso sí te va bien. Imagínate, dejas a todos sin su dinero. Claro, para eso hay respaldos y puedes deshacer transacciones de los datos, pero eso es gravísimo. A menos que sí digas, no, esto sí es una consulta que quiero borrar todos los registros de esta tabla porque fue una tabla temporal o algo, entonces, ¿ok? Bueno, entonces en la de borrar y en la de update, ¿qué parámetros recibiría? En una de actualizar necesitas pasarle todos estos datos para que actualice todo, porque no sabes cuál cambia el usuario. Pero me falta un dato más. ¿Cuál sería? Aparte de nombre, teléfono, correo, edad y país, si voy a actualizar. El ID de contacto. Ajá, porque si voy a hacer un update, tengo que saber qué renglón de la tabla de contactos voy a actualizar. Hágalo, por favor, hagan las dos funciones. ¿Y cómo lo voy a revisar esto? Me van a mostrar su web service funcionando, agregando un registro, modificando ese registro y borrando ese registro. Y eso es lo que resta para este segundo ejercicio, segunda entrega. Eso queda de tarea. Siguiente clase, lo que vamos a hacer es publicar el web service que ya van a traer terminado. ¿Okay? Si alguien no lo trae terminado, yo les voy a pasar una liga de uno que ya tenga publicado para que trabajen sobre ese. Pero si ustedes quieren publicar su propio web service, tráiganlo terminado para la siguiente clase. Y vamos a hacer el ejercicio de publicar un web service en un servidor y consumir. ¿Okay? Y después ya vamos a continuar con nuestra aplicación de Android. Vamos a crear esta aplicación que consuma todo lo que acabamos de hacer. ¿Okay? Terminen entonces, por favor, y conforme lo vayan entendiendo, me lo muestran. ¿Qué quiere que hagamos primero?